Hola, muy buenas tardes. Hoy traemos un nuevo tutorial que ahora vamos con estadística. Vamos a mirar cómo construir tablas de frecuencias. Esta es una serie de 3 tutoriales donde vamos a mirar cómo construir tablas de frecuencias. Inicio con este ejemplo que está aquí. Vamos a mirar variables cualitativas y vamos a mirar variables cuantitativas, discretas y continuas. Esos son los 3 tutoriales que vamos a mirar. Inicio con las variables cualitativas. Recordemos que una variable cualitativa es aquella que describe una cualidad que no se representa numéricamente. No se representa numéricamente. Entonces vamos a mirar cómo construimos la tabla de frecuencias. Entonces, si miramos, por ejemplo, ahí la población, para extraer los elementos, la población pues son todos los trabajadores de la empresa F&J, ¿sí? La muestra son 20 trabajadores de la empresa F&J. La variable es el estado civil, es lo que estamos investigando. Estado civil de los trabajadores de la empresa F&J. Y el tipo de variable pues es una variable cualitativa porque el estado civil no se expresa por medio de números, sino es un atributo, una cualidad. Bien, entonces cuando vamos a graficar una variable cualitativa, pues lo primero, la primera columna de nuestra tabla, cuando vamos a tabular, hacer la tabla de frecuencias, la primera columna de nuestra tabla describe la variable, es decir, en este caso el estado civil. Que ya vimos, aquí pues están abreviados por cuestión de espacio, la C casado, la S soltero, la V viudo, la UL unión libre, divorciado. Bueno, entonces, como es una variable cualitativa, no requiere de seguir un patrón, un orden. La forma en que los distribuya pues no va a afectar. Entonces puedo colocar el casado primero, el soltero, en fin, el orden no afecta. Entonces yo voy a colocarlo aquí: casado, soltero, viudo, separado, divorciado, unión libre, no hay más, viudo ya está, sí, son 6. Y la última casilla es el total. Entonces voy a ir construyendo la tablita aquí. Bien. Luego que ya tenemos la variable, lo que sigue es la frecuencia absoluta, que en este caso es la cantidad de trabajadores que tienen determinado estado civil. Es decir, cuántos hombres de la empresa F&J están casados, cuántos están solteros, viudos y así sucesivamente. Entonces aquí iría, puedo escribir frecuencia absoluta, o en este caso puedo escribir trabajadores porque estamos hablando de los trabajadores de la empresa. O también puedo escribir frecuencia absoluta, que es F minúscula sub I. Bueno, ahí cualquiera de las dos puede usar. Entonces, para eso pues me voy a los datos que me dieron y empiezo a tabular, a mirar cuántos están casados. ¿Cuántos están casados? Pues tengo 1, 2, 3,
4, 5, 6 y 7. 7 trabajadores están casados. Y escribo el número 7 ahí. Ahora, ¿cuántos trabajadores están solteros? Tengo 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces, 6 trabajadores están solteros. ¿Cuántos están viudos? 1, 2. 2 están viudos. ¿Cuántos están divorciados? 1, 2, solo 2. ¿Y cuántos están en unión libre? 1, 2 y 3. La suma de todos esos debe dar el total exactamente. Si no me da, es porque algo está mal. Entonces, 7 más 6, 13. 13 más 2, 15. 15 más 2, 17. Y 17 más 3, 20. 20 trabajadores está bien. Si me sobra o me falta, es porque algo está mal. Bien, ya tenemos la tabla, llevamos el estado civil, que es la variable, y la frecuencia absoluta, que es la cantidad de trabajadores. Luego viene la frecuencia absoluta acumulada, que esta ya la expresamos con una F mayúscula sub I. ¿Cómo determinamos la frecuencia absoluta acumulada? ¿Sí? La F minúscula sub I es frecuencia absoluta solamente. La F mayúscula es frecuencia absoluta acumulada. Y esa se define como la suma de las frecuencias absolutas. Empiezo por la primera frecuencia absoluta, que es 7. Entonces empiezo con 7. Y luego le voy sumando la siguiente frecuencia absoluta, es decir, 7 más 6, 13. 13 más 2, 15. 15 más 2, 17. 17 más 3, 20. Debo llegar nuevamente al total de datos que tengo, que es 20. Siempre estos dos resultados deben coincidir. Ya aquí no voy a sumar nada, llego hasta ahí. Ya tenemos 3 columnas. La siguiente columna es la frecuencia relativa. La frecuencia relativa. Y esa frecuencia relativa se define como el cociente entre la frecuencia absoluta y el total de datos. Por ejemplo, si yo voy a hallar la frecuencia absoluta de los hombres o los trabajadores que son casados, entonces divido su frecuencia absoluta, que es 7, entre el total de datos, que es 20. Entonces 7 entre 20, eso me da 0.35. Si voy a hallar la frecuencia relativa de los solteros, entonces divido 6, que es su frecuencia absoluta, entre 20. Y eso me da 0.3. O 0.30, es lo mismo. Ahora, si voy a hallar la frecuencia relativa de los viudos, divido 2 entre 20. Y eso da 0,1 o 0,10, es exactamente lo mismo. Aquí pues obviamente también es la misma porque son 2.
Y por último, la de unión libre, que sería 3, que es su frecuencia absoluta entre 20. Y da 0,15. Luego sumamos esa columna. 5 más 5, 0, va una. 4, 7, 8, 9, 10, 0 va una. 0 y una que llevo 1. 1,00, eso es lo mismo que 1. Si los datos aquí nos dan exactos, siempre esa suma debe dar 1. A veces tenemos que trabajar con aproximaciones o redondear. Bueno, aunque si redondeamos bien también nos da 1. Pero en algunos casos es posible que no nos dé exacto, pero debe ser un valor muy cercano a 1. Bien. Luego viene la frecuencia relativa acumulada. Ya es H pero mayúscula. ¿Sí? Entonces la relativa acumulada es lo mismo que hicimos aquí en la absoluta acumulada, pero no lo vamos a hacer con esto sino con estos valores. Es decir, comienzo por la primera frecuencia relativa, que es 0,35, y le voy sumando la siguiente. 0,35 más 0,3 da 0,65. 0,65 más 0,1 da 0,75. 0,75 más 0,1 da 0,85. Y 0,85 más 0,15 me da 1. Exactamente 1. También me deben coincidir estos dos. Y algunos textos trabajan la tabla de frecuencia hasta ahí, pero a veces por cuestión de interpretación de datos anexamos la columna del porcentaje. Esto para tener una mejor comprensión al momento de responder preguntas con respecto a lo que se presentó, a la situación. ¿Cómo se calcula el porcentaje? Pues el porcentaje es el resultado de multiplicar la frecuencia absoluta por 100. Es decir, 0.35 por 100 me va a dar la de aquí. Me da 35%. 0,3 por 100 me da 30%. 0,1 por 100 me da 10%. 0,1 por 100 me da 10% y 0,15 por 100 me da 15%. Si sumamos esto, 5 más 5, 10, 0 y va 1, 4, 7, 8, 9, 10, me da el 100%. Y así construimos tablas de frecuencias para variables cualitativas. Espero que sea de utilidad. Recuerden suscribirse al canal, compartir el enlace del canal para que sus amigos, familiares también tengan acceso a esta información. Nos vemos en el próximo.